al momento de la exploración. Ustedes ya han visto algo del sistema motor porque hay pares craneales que son 100% motores, ¿no? Entonces se explora lo mismo, pero aquí les va a quedar un poco más claro. Y bueno, los apartados de la exploración del sistema motor son todos estos. Vamos más o menos en este orden. Recuerden que es importante tener un orden a la hora de la exploración para, pues, tener una metodología y no olvidar pasos, ¿no? Pues lo primero que vemos, y es de acuerdo a cómo nos encontramos con el paciente, ¿no? Es el trofismo, que es el grado de nutrición de los músculos. Y lo que sigue es el tono muscular, que ya propiamente lo tenemos que explorar, la fuerza muscular, que ustedes están muy acostumbrados a explorarla, la exploración de los reflejos que normalmente debemos tener, que son los cutáneos superficiales y los reflejos de estiramiento muscular, que les decimos REM, antes conocidos como reflejos osteotendinosos, o a lo mejor alguno todavía les dieron en alguna clase reflejos osteotendinosos. Pero lo correcto por la forma en que se generan, ¿no? No es que sean tanto osteotendinosos, sino son de estiramiento muscular. Entonces, por eso ahora les decimos REM, ¿no? Y luego los reflejos patológicos, que en la extremidad superior básicamente son dos, Hoffman y Tromberg. Y en la extremidad inferior, pues son muchos, ¿no? El principal es el Babinski, pero pues tiene una serie de sucedáneos, de los cuales pues, básicamente les voy a pedir que aprendan dos, ¿no? Gordon y Oppenheim, pero hay más, ¿no? Y el principal sería el Babinski. Y en el último apartado, los reflejos atávicos, que sí es un reflejo patológico y que se incluye aquí en la exploración de sistema motor porque es una respuesta motora, pero no es propiamente un reflejo que equivaldría al sistema motor como tal, sino a problemas de la corteza prefrontal. Y ya hablaremos de ellos cuando hayamos desglosado todos los puntos, pero desde ahorita vayan recordando que los reflejos atávicos son reflejos primitivos, son reflejos que yo puedo tener al principio de mi vida y luego desaparecen y si los vuelvo a presentar, pues ya no es normal y se presentan sobre todo en problemas de degeneración frontal de tipo demencial otra vez, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sí. Entonces, estos son los apartados de la exploración neurológica. Trofismo, tono muscular, fuerza muscular, los tres principales, y cuando procede de reflejos normales y reflejos patológicos. Para conocer lo que estamos explorando, les digo, la exploración neurológica se basa mucho en conocer la función y la anatomía, y entonces eso nos lleva directamente a encontrar o localizar el problema. Por eso, conociendo eso, se vuelve relativamente evidente cuando yo encuentro un problema, decir dónde se encuentra, ¿no? En qué parte o localizarlo, ¿no? Entonces, el funcionamiento básico del sistema motor es, empecemos aquí, ¿no? En el sistema musculoesquelético. Finalmente, a lo que lleva es que se mueva el músculo, ¿no? Y ese músculo estriado, ¿no? El que se encarga del movimiento voluntario. Ahora, para lograr todo este movimiento, el músculo no tiene ninguna capacidad por sí misma de movimiento, ¿no? Necesita que se le indique qué se quiere hacer, ¿no? Tanto en reposo, es decir, cuánta contracción va a tener en reposo, eso se llama tono muscular, como al tratar yo de hacer el movimiento, ¿no? Hacer un movimiento voluntario. Y todo esto es a partir de la neurona motora inferior que le da esta señal al músculo, ¿no? Y la misma neurona motora inferior que se encuentra en la médula espinal, ¿no? En las astas anteriores, va a ser una neurona que tiene que estar modulada, ¿no? Esta sí por sí misma podría indicarle al músculo el tener o no una acción, ¿sí? Pero para que no lo haga, es decir, para que no actúe por su cuenta, tiene que tener una modulación muy estricta para que mi movimiento sea armónico y además sea lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, nos vamos a la neurona motora superior, que esa es francamente la que va a controlar el movimiento voluntario a través de una vía que es el haz córtico-espinal o vía piramidal, ¿no? Y aparte tengo una serie de controles que tengo que hacer al ejecutar el movimiento. O sea, una cosa es que yo lo quiera hacer y la otra que yo lo haga correctamente. O sea, que la distancia de movimiento, la fuerza que le aplico, la coordinación del movimiento sea la correcta, ¿no? Entonces, para eso hay una serie de vías descendentes del tallo cerebral que vienen tanto del cerebelo como de los ganglios basales a través del sistema extrapiramidal, ¿no? Este sería el sistema piramidal, pero más bien lo conocemos como tracto, ¿no?
Y el otro no es tanto un tracto, ¿no? O sea, no es una vía como tal única, sino es una serie de moduladores, ¿no? En donde va a participar el cerebelo y donde va a participar los ganglios de la base a través del sistema extrapiramidal, ¿no? Entonces decimos vías descendentes desde el tronco cerebral y diencéfalo, ¿no? Y este nos da el control motor automático del movimiento. O sea, no es tanto el voluntario, pero sí participa, ¿no? Estas todas van a modular esta neurona motora inferior y esta a su vez ya le dice al músculo qué quiere hacer en particular, ¿no? No es algo que yo piense cuando lo hago, pero sí pienso que quiero hacer. O sea, si quiero yo mover el mouse o si quiero mover mi mano y saludarlos, y es un acto voluntario. No estoy yo pensando qué músculos muevo y cuáles no, y cuáles relajo y cuánto tono mantengo, etcétera. Eso es gracias a toda esta parte automática, ¿no? Digamos que el tracto piramidal lleva la parte voluntaria del movimiento, ¿no? O sea, sí la contracción y la dirección del movimiento, pero requiere la otra parte para hacerlo. Y el tracto piramidal como que lo que lleva es la idea del movimiento, ¿no? ¿Qué movimiento quiero hacer? Aparte, si no fuera suficiente esta modulación sobre la neurona motora inferior, aparte, el mismo músculo pues tiene esos usos neuromusculares, ¿no? Y a través del arco reflejo también le va a dar una alimentación de qué está haciendo o una retroalimentación de qué está haciendo a la neurona motora inferior, ¿no? Entonces, esta tiene muchos controles, la neurona motora inferior, con la neurona motora superior, las vías descendentes y el mismo arco reflejo, ¿sí? Y ya ella es la única que está comunicándose con el músculo, ¿no? ¿Les queda claro cómo está esta unidad básica de movimiento? Sí, doc. Sí, sí. Entonces, tomémoslo muy en cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de movimiento tenemos? O sea, ¿qué tipos de manifestaciones del sistema motor vamos a tener? Básicamente tenemos un movimiento propiamente cinético, que ese sería el movimiento propiamente dicho, es decir, yo voy a desplazar la extremidad o segmento hacia donde yo quiera. Y este no sería movimiento, sería una contracción estática, ¿no? Pero lo ponemos acá, en donde voy a poder mantener fijo un segmento del cuerpo en alguna postura. Por ejemplo, cuando estoy sentado, que mi tronco se mantenga en esa postura, implica una contracción muscular en donde se mantiene la postura, ¿no? No propiamente hay un movimiento como tal, pero sí se mantiene la postura. Si no, pues yo no podría ni siquiera estar sentado, ¿no? Entonces, igual cualquier extremidad, cualquier parte del cuerpo, pues en algún momento está en una posición fija en reposo y ese reposo no implica flacidez del músculo, implica que el músculo está contrayéndose de cierta forma para lograr mantener esa postura, ¿sí? Y eso sobre todo se logra a través del tono muscular, ¿sí? Entonces, cuando vemos propiamente la parte cinética o de movimiento, ¿no? Para lograr desplazar un segmento del cuerpo, van a ser varias contracciones musculares que van a lograr ese movimiento, ¿no? Y tengo dos partes de ese movimiento, una parte involuntaria y una parte voluntaria. Obviamente, lo que vamos a ver nosotros es el resultado final del movimiento, ¿no? La parte involuntaria tiene que ver con la parte refleja del movimiento, básicamente el arco reflejo que es en la médula espinal, y todos los movimientos automáticos y asociados, ¿no? Un movimiento automático es si yo voy a mover una extremidad, por ejemplo, estoy extendiendo mi brazo, mi antebrazo, ¿no? Déjenme ponerme aquí a ver si me ven. Sí, entonces yo estoy haciendo este movimiento, ¿no? Entonces, para hacer este movimiento, pues tengo que tener cierta contractura del coracobraquial, del tríceps y relajarse el bíceps. Aquí el movimiento automático, pues implicaría que músculos agonistas y antagonistas están funcionando adecuadamente. En cambio, un movimiento asociado sería movimientos que tengo que llevar a cabo para lograr mover un segmento corporal. Es decir, si yo estoy caminando, a la hora que voy caminando, voy balanceando mis brazos. Entonces, el lograr hacer caminar tiene movimientos asociados de balanceado de brazos para mantener la postura y el equilibrio. Entonces, no son exactamente lo mismo un movimiento automático que un movimiento asociado. ¿Sí les queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Estos están regulados básicamente por todo el sistema extrapiramidal, del cual hablaremos un poquito más. Y bueno, ya propiamente el movimiento voluntario está asociado a la vía piramidal que nace en la corteza cerebral, ¿no? Y recuerden, ese es
una representación mental, les pongo el término consciente, ¿no? O sea, de darme cuenta de lo que estoy haciendo y, y del movimiento que voy a ejecutar, ¿no? Y bueno, ya yéndonos a la porción del tono muscular, que no es independiente de esto, pero sí es importante también entender lo que participa donde yo tengo un segmento fijo, ¿no? Aquí son contracciones más duraderas, ¿no? Que generan una tensión muscular y mantienen la postura, ¿no? Y ese tiene que ver con todo esto. No es nada más el sistema extrapiramidal, sino también el piramidal y el mismo cerebelo. Enfermedades prototipo del tono muscular, pues la de Parkinson, ¿no? Cuando se afecta a uno, domina el otro. Mucho de lo que vemos, ¿no? O sea, clínicamente se lesionó la vía piramidal, entonces estoy viendo cómo está más activa la parte, la neurona motora inferior, ¿no? El sistema extrapiramidal, etcétera, ¿no? Ahora, tenemos niveles de control de movimiento, ¿sí? Aquí ustedes tienen un esquema del cerebro, ¿no? Para entender un poquito pues cuál es la orientación, ¿no? Cuando de los ejes del cuerpo, ¿no? Cuando es cortes axiales, coronales, sagitales, lo que es rostral, ¿sí? Lo que es ventral, lo que es dorsal o caudal, hacia abajo, ¿no? Entonces, para orientarnos un poquito en la terminología, y vamos a tener también los distintos niveles, ¿no? El nivel de la médula espinal, el nivel del tallo cerebral, el nivel del cerebelo y el nivel propiamente cortical o cerebral, ¿no? En cada uno hay un cierto tipo de movimiento predominante, aunque ninguno actúa aisladamente. A nivel medular tengo el movimiento reflejo, ¿no? Es decir, la médula espinal pues tiene arcos reflejos y aún en ausencia de influencia de los otros puede tener acciones, claro, involuntarias, ¿no? Como sucede en los lesionados medulares, ¿no? Que tienen hiperreflexia, espasticidad, etcétera, ¿no? Luego, con el tiempo, ¿no? El nivel de tallo cerebral tiene que ver mucho con la tallo cerebral, con toda la salida del sistema extrapiramidal y nos va a dar todo lo que es tono muscular, movimiento estático, la posición y el movimiento coordinado. El nivel cerebral es el movimiento voluntario y los asociados, ¿no? Que sería ya propiamente la corteza. Y el nivel cerebeloso, la armonía en el movimiento y la coordinación del movimiento, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? Todo Sí, bien. sí, Perfecto. doctor. Cualquier duda lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Entonces vamos a empezar con la vía piramidal, ¿no? Porque como que es la parte más relevante o la que pues más exploramos cuando estamos en sistema motor o como que el eje de todo lo que exploramos, ¿no? Entonces a partir de ahí vamos a estar desglosando todo el sistema motor. Entonces el origen de la vía piramidal va a ser en las capas 3 y 5, ¿no? O sea, las capas piramidal, ya saben que la corteza cerebral tiene 6 capas, ¿no? Y en algunas zonas, en las sensitivas, pues las capas 2 y 4 son más importantes, en las motoras las 3 y 5 son más importantes, y la multiforme y la molecular son de asociación cortical, ¿no? Entonces, en esta justamente se encuentran las células piramidales, incluso en la capa 5 se encuentran estas células piramidales de Betz o gigantes, ¿no? Que lo habrán visto en histología. Y estas, que son neuronas, ¿no? Somas de neuronas, de aquí van a emitir su axón, que va a viajar, como uno solo, ¿no? Prácticamente sin relevos, hasta su sitio de efecto, que puede ser la médula espinal, o en el caso de los pares craneales motores, ¿no? Como el facial, pues hacia el núcleo, ¿no? Cuando va a la médula espinal, yo digo que es córtico espinal, ¿no? Y cuando va a un núcleo, yo digo que es córtico nuclear, ¿no? Y ya no sería vía piramidal, es la vía de ese núcleo, ¿no? La vía piramidal es córtico espinal, siempre. Su origen es en la corteza motora. Sabemos que a nivel frontal, ¿no? Donde está el surco central o de Rolando, tenemos anterior a la circunvolución frontal ascendente. Posteriormente está una corteza sensitiva, pero también tiene una función motora, que es la parietal ascendente. Y aquí está el lobulillo parietal superior y el lobulillo parietal inferior. Estos números corresponden a las áreas de Brodmann, acuérdense, área de Wernicke, área de Broca, etcétera, ¿no? Pero bueno, regresando a la vía piramidal, esta se va a originar básicamente en el área 4 o la región frontal ascendente, pero también en las áreas
premotoras, ¿no? Que abarcan la región 6 y un poco de la 8 y las áreas sensitivas 3, 2, 1. Entonces, toda esta área tiene una representación, aunque la principal representación motora es la frontal ascendente. ¿Sí? Ese es el origen, pero toda esta área emite axones hacia la vía piramidal. Entonces, si les preguntan en áreas de Brodmann, sería 4, 6, 3, 2, 1 y parte de la 8. La 8 sobre todo con los movimientos oculares. Aquí se origina, les digo, aquí están estas neuronas y de aquí va a salir toda la vía, ¿no? Aquí tiene una distinción argentófila, ¿no? Acuérdense, Ramón y Cajal fueron los que las inventaron, ¿no? Bueno, Ramón y Cajal y Golgi, ¿no? Y bueno, aquí están o sea, así empezaron a ver las primeras neuronas ellos, ¿no? Y esa sería una célula piramidal, ¿no? Con su gran axón. Entonces, bueno, recordar que a partir de este origen, ¿no? De este origen, tenemos el homúnculo de Penfield, que es cómo se va a distribuir la representación en la corteza de nuestro cuerpo, ¿no? Desde el punto de vista motor, porque también acuérdense que hay uno sensitivo. Entonces, la parte medial del lóbulo frontal, en la primera, digo, en la frontal ascendente, corresponde a la extremidad inferior, empezando por el pie. El pie tiene una representación un poco más gruesa para el pulgar, ¿no? Y luego toda la extremidad, pues tiene una representación relativamente pobre. Pobre digo en volumen, ¿no? Y la parte del tronco también, ¿no? Todo esto es el tronco y la extremidad inferior, que equivaldría a la parte medial, es decir, si yo voy a tener una lesión cortical que me afecte esto, tiene que estar aquí. Y la parte del tronco corresponde a esto, y ya propiamente la extremidad superior sí tiene una representación mucho mayor, ¿sí? Brazo, antebrazo, pero la mano tiene una representación pues prácticamente equivalente a todo lo demás, ¿no? Y sobre todo los dedos, ¿no? Porque pues sí, nuestra función primordial de recabar información y nuestro gran desarrollo como especie, pues no ha sido hacia el lado de la fuerza muscular ni hacia el lado de la sobrevivencia en climas extremos. De hecho, somos muy lábiles a todo eso, ¿no? Y comparativamente muy débiles, ¿no? Contra otros animales, sino más bien nuestro desarrollo ha sido a lograr, pues nosotros desarrollar herramientas, etcétera, ¿no? Y eso necesita mucha habilidad y movimiento fino de nuestras extremidades, mismo que se ha ido desarrollando a través de siglos, ¿no? Y por eso esa representación tan importante en el movimiento de la mano. ¿Sí? Necesitamos tener y pues ustedes lo hacen diariamente, ¿no? Y la expresión facial, pues somos, o sea, tenemos mucha expresión. Acuérdense que esta parte, pues ya equivaldría a pares craneales, ¿no? Hasta aquí sería la parte del haz córtico-espinal, hasta la mano, ¿no? Y probablemente el cuello, ¿no? Que no estaría en esta zona. Y bueno, la parte de la cara ya corresponde a haces córtico-nucleares, ¿no? O sea, el facial, el hipogloso, el glosofaringio, ¿no? Los oculomotores, todos estos, y la fonación se encuentra en esta zona, ¿no? Ya ustedes aquí los vieron en pares craneales, pero no hay que olvidar que son núcleos motores y que de alguna forma también acompañan a esta vía, nada más que se detienen en el tallo cerebral. ¿Vamos bien? ¿No los estoy mareando? No, no, Todo vamos bien. bien. Bueno, muy bien. Entonces, aquí vean la representación cortical, ¿no? Y luego, vean, aquí se va a compactar todo, ¿sí? En un haz solito. O sea, todo esto que nace de la corteza se compacta en un solo haz, y este haz es el que va a ir bajando hasta la decusación, ¿sí? En la decusación que está en la parte anterior del bulbo, que le decimos decusación de las pirámides, ¿sí? Se decusa en dos vías, ¿no? El haz córtico-espinal cruzado y el haz córtico-espinal directo. El más voluminoso y el importante, el que trae 90% de todas las fibras, es el que se decusa, ¿no? Y que va ya en la médula espinal, en el cordón lateral, ¿sí? Pero hay un pequeño haz de 10% de fibras que no se decusa aquí, sino se va a decusar ya propiamente en cada nivel de la médula espinal, que es el haz córtico-espinal directo y que tiene que ver algo con el movimiento fino. O sea, todo es importante, nada sobra, ¿no? Fíjense otra característica importante. Aquí la corteza cerebral está por fuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque
pues ahí están los somas de las neuronas y pues es tan importante esa función cortical y tanto lo que trabaja que pues tuvo que hacer pliegues, surcos, ¿no? Se invagina sobre sí misma y quedó por fuera. Si hubiera quedado por dentro no hubiera podido tener ese gran volumen cortical, o sea, aprovechar el espacio, ¿no? Pero a partir de aquí, ¿no? Ya en el tallo cerebral, la sustancia blanca va quedando por fuera y los núcleos que serían las neuronas quedan por dentro. Y lo mismo pasa en la médula espinal. En la médula espinal, la sustancia gris, ¿no? Queda por dentro, ¿no? Los somas de las neuronas formando las astas posteriores, las anteriores y las intermedias, ¿no? Y la sustancia blanca por fuera formando cordones, el cordón posterior, el cordón lateral y el cordón anterior, que son haces de sustancia blanca. Lo mismo pasa en el tallo cerebral, ¿no? La mayor parte está todo de los somas de las neuronas formando núcleos, ¿no? O áreas, ¿no? Como la sustancia nigra, ¿no? Y bueno, es una cuestión evolutiva, ¿no? O sea, esto pues es muy común, todo el tallo cerebral, hasta un reptil, ¿no? O sea, lo tiene prácticamente igual. Y a partir de aquí empieza a haber ya variaciones, ¿no? Importantes en la función. Entonces, si noten esa diferencia, ¿no? Aquí la sustancia blanca está por fuera, aquí la sustancia blanca está por dentro, ¿no? Permitiendo que pase esto y se compacta en ese haz, ¿no? Ese haz pasa por el brazo posterior de la cápsula interna. La cápsula interna es una estructura que tiene esta forma de V y que si yo hago un corte aquí, pues tiene esta forma, tiene un brazo posterior y un brazo anterior, ¿no? Aquí yo tendría el núcleo lenticular, ¿no? Que es globo pálido y putamen, ¿sí? Parte del tálamo y la cabeza del núcleo caudado, ¿no? Entonces, en esta zona, en el brazo posterior, pasan todas estas vías, ¿sí? No pasa por todos lados, pasa en el brazo posterior, justamente adyacente a esta zona que le llamaríamos rodilla de la cápsula interna. ¿Sí les va quedando claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Todo Las bien. demás son fibras de asociación aquí y aquí, ¿no? Pero aquí, en esta parte que pone naranja, es córtico espinal y en la rodilla justamente pasan todos los haces córtico-nucleares. Por eso les digo, van muy cerca una de la otra, ¿no? Entonces, si yo tengo una lesión que me afecta a toda esta zona de la corteza, todo, pues tendría yo una hemiplegia facio-corporal contralateral, ¿no? O sea, si este es izquierdo, pues la tendría derecha. Pero si yo, esta es una gran lesión, ¿no? O sea, casi que, pues está perdiendo un hemisferio cerebral entero, ¿no? Muy grave, ¿no? Porque hagan de cuenta un infarto, pues toda la necrosis del tejido, el edema que va a producir es muy grave. La misma lesión, no exactamente las mismas características, pero sí por lo menos la hemiplegia facio-corporal, la voy a tener si yo tengo una lesión acá. Y esta es una zona de 1 centímetro, ¿no? Entonces, con una lesión de 1 centímetro acá, puedo obtener la misma manifestación clínica de hemiplegia que voy a obtener acá. Nada más que sí va a ser un poco diferente. Si yo tengo un infarto que me afecta la mitad del cerebro y todo esto, pues se va a afectar lenguaje, se van a afectar funciones mentales superiores, se van a afectar cálculo, etcétera, ¿no? Si yo tengo una lesión que nada más me afectó acá, que puede ser una placa de esclerosis múltiple, una hemorragia parenquimatosa por hipertensión, un infarto lacunar, es una zona de mucha lesión, un tumor, ¿no? Si me pasa eso, nada más voy a tener mi hemiplegia. No voy a tener problemas de lenguaje, ni voy a estar comatoso, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque la lesión es muy focal y localizada. Sí, muy sintomática, ¿no? Porque pues sí quedan muchas secuelas, pero no tan grave como la otra. ¿Sí les queda la diferencia? Sí, Entonces ya van viendo que sí hay valor de localización, ¿no? O sea, si yo tengo una lesión de toda la corteza, pues el paciente primero que nada, pues generalmente va a estar estuporoso, ¿no? Porque es demasiado la lesión, es muy grande y le genera problemas del estado de alerta. Segundo, va a perder otras funciones, ¿no? Si es del lado izquierdo, pues lenguaje y comprensión y funciones mentales superiores y pues va a tener gran manifestación clínica, ¿no? Si eso si fuera del lado izquierdo, ¿no? Si es del lado derecho, pues pierde funciones, habilidad también, pero aparte les digo, generalmente el paciente está estuporoso o comatoso, ¿no? Generalmente la parálisis que afecta a la corteza aumenta el tono muscular, entonces al afectarse está más disminuido, ¿no?
En cambio, una lesión focal aquí, pues sucede que tiene la hemiplegia, pero el paciente llega despierto y sin ningún otro compromiso. Y puede ser faciocorporal o nada más corporal, dependiendo qué tan extensa sea la lesión. Ahora, si vamos bajando, este haz córtico-espinal o vía piramidal, ¿no? Sigue compactando y va a pasar en la parte anterior del mesencéfalo. De la parte anterior del mesencéfalo se divide en una serie de fascículos, ¿no? En el pedúnculo mesencefálico, ¿no? O la cara ventral del mesencéfalo. Luego se divide en una serie de haces, ¿no? Que se llaman haces córtico-espinales en el puente, y ya propiamente se vuelve a compactar en el haz córtico-espinal para decusarse al nivel de las pirámides y ya bajar decusado, ¿sí? Como el tracto córtico-espinal en el cordón lateral y en el cordón anterior como el tracto directo. Aquí ustedes pueden ver el esquema, ¿no? de la cara ventral del tallo cerebral, cómo se aprecia esta zona, tiene un surco medio central, ¿no? Esta vendría siendo dos columnas, ¿no? Donde está el haz córtico-espinal. La emergencia de los pares craneales, ¿no? Este es justamente el bulbo raquídeo, este es el puente, ¿no? Aquí estamos viendo parte del flóculo del cerebelo, ¿sí? Esto de eminencia de complejo olivar, ¿no? Y aquí la salida del 12º par craneal, ¿sí? Aquí la emergencia del espinal, ¿no? Y bueno, y también la unión con el glosofaringio, ¿no? Aquí estaríamos viendo el 6º, el 7 y el 8, ¿no? Con la parte vestibular y coclear, y aquí pues parte del 9 y el 10, ¿no? Entonces, aquí tenemos todo la parte de los pares bajos, ¿no? Y la unión bulbo-protuberancial, las dos columnas, ¿no? Y vean cómo genera esta zona donde se pierde la línea media, ¿no? Que equivale justamente a la decusación de las pirámides, que es la parte ventral en el bulbo. ¿Por qué le pusieron pirámides? No alcanzo yo a entender, ¿no? Son columnas, ¿no? Entonces, pues, pero bueno, de alguna forma le pusieron decusación de las pirámides, no sé si evocando a las neuronas piramidales o si pues debieron algún anatomista que lo describió, la forma de pirámide en esa zona, ¿no? Pero esa sería. ¿Sí les queda claro hasta acá? Vamos. Sí, sí, doctor. Ahora, cada nivel pues se va a acompañar de cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, la lesión aquí pues se acompaña de afecciones del tercer par. La lesión aquí pues del 7, del sexto, no tanto el trigémino, ¿no? Porque el trigémino es muy variado en su representación. La lesión aquí pues se va a acompañar de pares bajos, ¿no? El 12º, el glosofaringio, ¿no? El 9º, etcétera, ¿no? Entonces, ramas sensitivas, ¿no? Entonces, todo eso nos va a ir dando valores de localización, ¿no? O sea, si se corta la clase, nos conectamos luego, ¿no? Para avanzar otro poquito y ya luego seguir. O sea, no descansamos ahorita, ¿no? Entonces, cada sitio va a tener una representación y de otras síntomas acompañantes, que eso nos va a dar la pauta de dónde está la lesión. Aquí vean cómo está la vía piramidal, ¿no? En un esquema ya simplificado, ¿no? Los ganglios basales, ¿no? Y bueno, la representación, aquí ya están brincándose la parte de los núcleos de los pares craneales, ¿no? La parte córtico-nuclear, esto el córtico espinal, la cápsula interna, cómo baja, se decusa, ¿no? Y la mayoría se va por la parte lateral, decusada aquí, es decir que si yo tengo una lesión aquí, me va a dar